a mirar un poco sobre el retoque. Sí, vamos a hacer un repaso así rápido. Esta es una imagen que está muy deteriorada. Voy a utilizar aquí la herramienta crop, que entre otras cosas, ¿no? Ya que estoy hablando de la herramienta recortar, esta herramienta de recorte tuvo un cambio recientemente en versiones de Creative Cloud, y es que ahora hay una herramienta que se llama Perspective Crop. Me parece interesante, ver, caso puntual, hace poco escaneé un documento, entonces la típica foto que no queda, ¿no?, perfecta, y tú quieres colocarle pues que se vea cuadrada, ¿no? Perdón, hago acá un paréntesis porque pues digamos son cosas que se necesitan en algún momento, ¿vale? No quiero que se me pase ya que estoy hablando de eso. Y entonces, bueno, tengo acá este certificado que le tomé una foto así pues casual con el celular, y yo quería enderezarlo. Entonces, esto se podía hacer antes, no digo que no, pero ahora lo dejaron en una herramienta aparte, que me parece mucho más fácil de utilizar. Tú solamente haces clic, haces clic, haces clic, haces clic, le das enter y ya. Sí, hizo el recorte y también le trabajó la perspectiva. Antes, en versiones antiguas de Photoshop, yo tenía en la herramienta crop un cuadrito que decía perspectiva y ahí se activaba, pero pues ahora, o sea, eso era como un secreto de estado, nadie lo veía. Ahora pues ya quedó como una herramienta, y creo que es mucho más fácil de usar por un lado, y la gente se da cuenta que como que, oiga, eso debe ser para algo, ¿no? Es mucho más llamativo. Bueno, cierro ese paréntesis y vuelvo por acá. Ya tomé aquí la herramienta crop, que entre otras cosas también recuerden que yo puedo borrar los píxeles ocultos o no. Muchas veces cuando se recorta una imagen, él elimina un área de esos píxeles, porque yo tengo aquí delete cropped file, delete cropped pixels, perdón, y eso es borrar los píxeles recortados. O sea que si yo le digo, por ejemplo, corte así y le digo enter, él eliminó los píxeles que estaban o que quedaron por fuera. Si yo lo hago, si yo lo hago así y lo corto, vamos a darle control Z, ahí lo que sucede es que él oculta esa área. O sea que si en algún momento yo digo, yo quería ver un poquitico más de abajo porque es que tal cosa, no importa. Puedes moverla y no se ha eliminado información de la imagen, solo se ocultó. Bueno, no lo llamaría máscara de recorte, porque yo en Photoshop de hecho tengo máscara de recorte, ¿sí? Y la máscara de recorte acá tú le podrías hacer, no sé, por ejemplo, que esté en un círculo o que esté en una estrella. Y entonces hago acá una estrella. Este tema de los vectores, no se preocupen que voy a ocupar una clase para explicarles esto bien, porque eso es uno de los temas que la gente menos maneja en Photoshop. Y tengo acá, por ejemplo, este elemento acá, le digo enter, me lo llevo para abajo, y al clic en medio de las dos capas creo el recorte. Esto técnicamente es una máscara de recorte. Lo otro es que estoy recortando el lienzo y una parte de esos elementos están ocultos. Bueno, yendo ahora sí al tema que me ocupa en este momento, que es el tema del retoque. Voy a hacer un repaso así muy rápido por las herramientas que en algún momento ya les había explicado, pero que quiero que queden grabadas en este video. Tenemos la herramienta Spot Healing, agregada en versiones más o menos recientes de Photoshop, si no estoy mal en Photoshop 5, y sirve para tomar áreas y retocarlas. Hablamos de eso también cuando hablamos de la tecnología Content Aware, ¿cierto? Porque aquí está trabajando esa deducción del contenido todo el tiempo en un pincel, y esto es algo de alguna manera revolucionario, porque la gente siempre estaba acostumbrada a tomar muestra y llevar. Acá solamente es pintas y ya, y él te va retocando. Esa es la herramienta pincel corrector puntual. Tenemos la herramienta pincel corrector, ¿sí? Una es pincel corrector puntual, esta es pincel corrector, y el pincel corrector
funciona tomando muestras. ¿Qué herramienta nosotros conocíamos que tomaba muestras? El tampón de clonar o la herramienta Clone Stamp, que es esta, que es de toda la vida de Photoshop. Entonces, funcionan estas dos herramientas con la misma mecánica. Tomo una muestra y la coloco, pero para poder entender mejor lo que hace la herramienta Healing Brush o pincel corrector, recordemos cómo funciona el Clone Stamp. Tomamos una muestra. Sí se le hizo un ajuste a esta herramienta en versiones de los últimos años, y es que cuando yo tomo la muestra, al clic o option clic, ahí ya tomé la muestra. En versiones recientes yo veo o previsualizo en mi cursor lo que tomé. Esto toda la vida no ha sido así. Tú miras, por ejemplo, Photoshop CS3, Photoshop CS2, no hacía esto. Yo tenía que pintar para ver cómo quedaba. Aquí ya previsualizo lo que le está tomando. Voy a tomar esa parte del ojo. Al clic, voy por acá, previsualizo. Bien. Entonces yo podría comenzar acá a pintar en otra área. Que esto, pues, por decir algo a nivel compositivo, me podría servir para hacer alguna cosa medio loca, ¿no? Pero la idea es que esto me sirve para restaurar. Se hizo con ese fin, para tomar áreas de una parte de la imagen y colocar en otra. Si yo quiero, por ejemplo, restaurar este punto, pues sencillamente al clic, presiono. ¿Dónde está la gracia realmente en esta herramienta? Que yo puedo trabajar opacidad, o sea que la muestra que va a llegar, voy a volverlo un poquitico más grande, llega pero con una transparencia. También podemos trabajar modos de fusión, que eso lo explicamos en una clase. Entonces por acá tenemos modos de fusión, y obviamente que si tomo esta muestra por acá y la coloco en Darken, el resultado va a ser distinto, o si la coloco en más luz, como aparece en español, pues también el resultado va a ser distinto. Más luz, o puedo colocarlo en multiplicar, o puedo colocarlo en trama, puedo colocarlo aquí en overlay, y los resultados van a ser distintos, ¿sí? Una superposición. Uno normalmente lo tiene en normal, pero pues todos esos detalles en conjunto, que puedo trabajar con un suavizado del borde, puedo trabajar puntas de pinceles, y pues obviamente que si estamos trabajando puntas de pinceles, todo el tema del panel pinceles está activo, o sea que yo puedo abrir aquí pinceles, por aquí está brush, ¿sí? Todos estos pinceles están activos cuando yo utilizo la herramienta tampón de clonar, o como está en inglés, Clone Stamp. Es decir, eso lo hace mucho más complejo cuando yo comienzo a utilizar todos esos recursos para hacer mi retoque. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el tampón de clonar y la herramienta pincel corrector? El pincel corrector también toma una muestra al clic, pero cuando la coloca, no la coloca tal cual, sino que él trata de fundirla con el contenido. Voy a hacer acá una muestra y voy a colocar esto por acá, ¿sí ven? Él trata de hacer que prevalezca la información de luz de donde se pone esa muestra. Aquí la información de luz, inclusive lo puedo hacer por, digamos, esta parte acá de los labios. Fíjense que toma la forma, pero prevalece la información de luz que se establecía o que ya existía en esta área. Eso hace que se obtengan muestras colocadas mucho más difuminadas, mucho más incorporadas, si se quiere, dentro de nuestra composición. Eso es lo que se llama clonación inteligente. Esa misma característica, o a través de esa misma tecnología que utiliza Photoshop, con esa misma tecnología trabaja la herramienta parche. Y es que yo tomo un área de la imagen y la arrastro a otra. Pero ¿qué pasa? No estoy tomando una selección ordinaria como un lazo, sino que él va a tratar de fundir de alguna manera ese contenido
al lugar donde llega para que se funda, para que se integre de manera inteligente. Como se dieron cuenta, aquí prevaleció la información de luz de esta área por encima de esta. Si yo hubiera tomado una selección ordinaria con un lazo, el resultado es que tal cual lo que está acá se lo lleva para acá. Voy a darle al para copiarlo, ¿sí? O sea, ahí no estamos haciendo mayor cosa. Tomó el pedazo y lo llevó. Pero podemos ver que, vuelvo y repito, con la herramienta parche, tomo el pedazo, arrastro nada más, llega y se integra de una manera mucho más sofisticada. Esa manera que estoy trabajando ahí con parche es la modalidad origen o source, porque también voy a darle comando al Z, puedo utilizar la opción puedo utilizar source o destination, ¿vale? Hace un momento estaba en destination o destino, voy a colocarlo en source y miremos lo que sucede. Trabaja al contrario, ¿listo? A dónde voy, él lleva el contenido. Si lo coloco en destino, era como lo teníamos al principio, de esta manera. Entonces son dos formas que tenemos adicionalmente. Podemos trabajar la opción de transparent y también usar un patrón para hacer algún tipo de composición. Pero hablando en términos generales, podemos hacer esto. Tenemos también como el parche de alguna manera se asemeja en su naturaleza a una selección, por eso tenemos acá añadir, restar, intersectar. Y también se quitaría con comando de como una selección, pero trabaja distinto. Esa es la herramienta parche que también nos puede servir. Tenemos la herramienta Content Aware, ¿sí? Que también ya la habíamos visto, donde podemos tomar un contenido y trasladarlo, ¿sí? Hicimos en otro video un ejemplo con esto. Y tenemos la herramienta de corrección de ojos rojos. Yo tengo por acá una foto, vamos a abrirla rápidamente. Vamos a colocarnos por acá en fotos, ejercicios, imágenes, varias, y por acá tengo una foto que me puede servir para esto. La metodología es muy simple. Primero, ¿por qué se da este fenómeno? Entonces, lo que estamos viendo ahí son los vasos sanguíneos del ojo por dentro, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que cuando yo tomo una foto con flash, muchas veces se va a dar ese efecto. Los vasos sanguíneos se van a ver por dentro. O sea que, digamos, si yo entiendo eso, no voy a estar esperando que el retoque de esa área roja yo la vaya a cambiar por algún color, porque no es esa área de color la que está cambiando, sino es el huequito del ojo. Entonces voy a ir por acá. Vamos a ver la herramienta de corrección de ojos rojos. Hacemos clic y hacemos clic y listo. Porque estamos corrigiendo el área que tienen los ojos rojos. Punto. Eso es todo. No hay más que decir sobre eso. Hay una herramienta un poquito más sofisticada en el filtro de cámara RAW que más adelante se las iré mostrando. Vamos a cerrar esto por acá. Don't save. Y vamos a cerrar esto también por acá. Entonces, esas son las herramientas que tenemos de retoque, o sea, por este lado y por este lado, ¿sí? Clone Stamp. Esta herramienta de patrón es sencillamente que yo puedo tomar una muestra, ¿sí? Pero él hace, o sea, lo que hace la herramienta tampón de clona, se llama tampón de patrón, algo así se llama en español, o en inglés se llama pattern stamp, ¿sí? Es, hagan de cuenta, un pincel que coloca motivos o patrones de los cuales yo podría, por ejemplo, cambiar acá el motivo y podría estar pintando de alguna manera. Esto también se podría usar de una manera un poco más avanzada si yo utilizo
alguno de estos modos de fusión. Si yo utilizo opacidad, entonces podríamos de alguna manera, por ejemplo, texturizar esta piel o cosas de esas. Vamos a darle comando al Z, ponemos por acá comando 0, comando D. Bueno, hay otras herramientas que son legendarias en Photoshop, pero vale la pena de todas formas que las miremos. Yo tengo por acá una imagen de un carrito. Vamos a decirle aquí OK. Por ejemplo, tenemos la herramienta Blur, que es para hacer desenfoques. Es un pincel común y corriente que cuando yo lo paso por una cierta área, él me comenzaría a desenfocar esa área donde yo paso. Esta herramienta es viejísima, viejísima. Pero puede funcionar en algún momento para desenfocar áreas. Tenemos también la herramienta Sharpen que hace lo contrario, enfocar. O sea que yo puedo pasar en ciertas áreas para tratar de darle un poco más de definición a esto. No hay que abusar de esa herramienta porque de pronto se puede dar como la impresión de que se estalla el color, se distorsiona la información de color. En estas dos herramientas podemos utilizar un strength, que es como la fuerza del efecto, ¿sí? Qué tan fuerte queremos ese efecto. Eso es strength. Y tenemos smooth, que es la herramienta dedo con la cual yo puedo suavizar ciertas áreas. Obviamente que como funciona como un pincel, voy a colocarle aquí más fuerza. Entonces pues casi que puede tomar uno de esto como si fuera una pintura y pasarle el dedo. Ese es el efecto que tiene la herramienta dedo. Por otro lado tenemos la herramienta Dodge, la herramienta Burn y Sponge. Estas son herramientas de sobreexposición, subexposición y la herramienta esponja. Entonces, por ejemplo, si yo le digo Dodge, vamos a colocarnos por acá, ustedes se pueden dar cuenta cómo esa parte de la foto va tomando más luz, sobreexposición. Voy a darle comando al Z. Por ejemplo, la luz está apagada. Vamos a irle aplicando esto y en determinado momento, si yo le coloco incluso más exposición, sobreexposición, podríamos dar el efecto de que la luz está prendida. ¿Sí? Podemos ir colocando un poco más del efecto hasta que vayamos dando esa sensación que la luz está prendida. Vamos a decirle archivo o file revert, volver. Sí, así era como estaba antes. ¿Sí? Sí, espérame, ya te la pongo. Bueno, entonces, o sea, esa es la herramienta de sobreexposición, ¿listo? Tenemos la de subexposición, que hace lo contrario, o sea, que oscurece. Yo puedo pasarlo por algún área y él va a oscurecer esas áreas donde yo paso con ese pincel. ¿Listo? Por último, la herramienta esponja que satura o desatura. Si yo quiero colocarle a este... Ever, ¿me haces un favor? ¿Me puedes colocar este cosito acá? Entonces está entrando mucha luz. Gracias. Voy a decirle acá exposición, saturación. Voy a decirle saturate y yo voy a ver que a medida que voy pasando esto, lo voy saturando, se va avivando el color. O si yo le digo desaturar, yo podría hacer que el color se volviera gris. Vamos a decirle revert. Y yo podría hacer que el color se comenzara a ver gris. Le puedo dar un poco más de flujo por acá. Enter. Y fíjense que se está desaturando, es decir, se va volviendo gris.
Sí, bueno, y así podríamos hacer con toda la foto. Esos son retoques sencillos que uno puede hacer, ¿sí? Para ir haciendo mejoras poco a poco, ¿vale? Voy a dejar este video hasta acá y en el siguiente explico la historia.